Buenos días a todos y bienvenidos a este acto de presentación de una nueva etapa de la revista UPM, de la revista de la Universidad Politécnica de Madrid. Hemos organizado un sencillo acto de presentación con algunas personas que me acompañan en la mesa y que irán interviniendo, naturalmente, alrededor de la iniciativa que hoy nos reúne, de la propia revista. Nos acompaña Alfonso Beltrán García, subdirector general de Coordinación del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Educación, y don Santiago Graño, vicepresidente de la Asociación Española de Periodismo Científico, además del secretario general de la universidad y el director del gabinete del rector. Y sin más preámbulos, puesto que lo que procede es justamente presentarles esta nueva etapa de la revista, va a intervenir en primer lugar el secretario general. Buenos días a todos. Excelentísimo señor rector magnífico, ilustres miembros de la mesa que nos acompañáis, autoridades académicas, miembros del Consejo Editorial, Consejo Social, empresas participantes en este primer número de esta nueva versión que estamos sacando, personal de Administración y Servicios, alumnos, Consejo de Redacción. Es para mí una satisfacción poder presentar este número de la revista UPM con el que inauguramos una nueva etapa, en donde también definimos nuevos objetivos. Nunca se parte de cero y en este caso pues es bien conocido por muchos de los aquí presentes la etapa de esta revista que durante muchos años pues ha ilustrado y ha dado información sobre nuestra universidad. Esa vieja revista UPM la presentamos hoy totalmente renovada. Alguien decía pues que sin ideas no hay proyectos. En nuestro caso creo que hemos tenido la fortuna de, con la energía que hay en nuestra universidad, poner en práctica algo que podía llamarlo la inteligencia colectiva al servicio de un proyecto. Por un lado, las fuerzas internas de nuestra universidad, como era ese grupo de periodistas que también nos acompaña hoy de los medios de comunicación, también pues el equipo, la unidad de diseño gráfico del Servicio de Actividades Culturales, que también están aquí a mi derecha, y luego pues la potencialidad de las escuelas, la potencialidad de la información que todas y cada una de nuestras escuelas y facultades pues tenía. Entonces, la idea ha sido pues ponerlo todo en equipo, armonizarlo de alguna manera, crear ese consejo editorial, crear ese consejo de redacción y organizar pues un sistema de toma de decisiones pues colegial que nos ha llevado pues a una revista que en estos momentos consta de 64 páginas, más algo que ha sido me parece que es novedoso y que nos puede venir muy bien pues para información a los alumnos, que también hay algunos de la delegación que nos acompañan, que es ese suplemento intercampus de 16 páginas más. Y que, si bien en este primer número la idea era presentar de modo como muy breve y sintético pues las distintas direcciones, equipos, etcétera, también y salidas profesionales, en los siguientes números tenemos idea y para eso pues quiero pedir la colaboración tanto de los directores presentes en las escuelas como los miembros del Consejo Editorial. Información viva de las distintas escuelas y facultades que componen nuestra universidad. ¿Qué objetivos nos presentamos, nos planteamos? Y nos planteamos también de modo colegiado y empezamos a trabajar, como recordaréis muchos de vosotros, en el mes de julio. Pues, difundir el espíritu universitario de nuestra universidad. Y que en algunos casos pues coincide con, el concepto de universidad pues con otras universidades de Madrid, de España y del mundo, pero también pues tenemos nuestra peculiaridad. Y nuestra peculiaridad también la hemos querido reflejar en la revista. En segundo lugar, pues comunicar pues toda esa potencialidad que tenemos y que os puedo decir con el conocimiento que me ha dado pues el estar pues coordinando de alguna manera junto con Antonio Pérez Yuste pues este equipo de consejo editorial, pues que de alguna manera hemos visto la enorme potencialidad que tenemos y que somos conscientes, pero que quizá cuando lo ves en forma de papel, en forma de artículos, en forma de iniciativas, en forma de
esa sección que pretendemos que sea como muy luminosa, ¿no?, del I+D+I, ¿no?, de investigación, desarrollo e innovación, y que en este caso ha sido preparado por el equipo del vicerrector de investigación y por él mismo, dando toda una versión de lo que es el I+D en grandes cifras, pero que en los distintos números vendrán, lógicamente, desde proyectos de investigación, entrevistas, muestra de una patente, etcétera, etcétera. También, en ese sentido de lugar de encuentro de ideas, de opiniones, de puestas de posición ante retos científicos y tecnológicos que tiene la sociedad española y la sociedad europea, hemos querido también dotar de ese protagonismo a todas y cada una de las escuelas, de tal manera que va a haber unos flujos de información, ahora que ha habido y en el futuro, de enorme interés. Otra brevísima comentario sobre el portal internacional. El portal internacional ocupa una sección importante en la revista y nos parece que es algo interesantísimo para esta nueva etapa de la Universidad Española. Y terminar con que, claro, la ciencia y el humanismo, ¿no? La ciencia y el humanismo ocupa en la universidad un aspecto importantísimo y ocupa, por lo tanto, también un lugar preeminente en la estructura de esta revista. Pensaba que el progreso ha de ser del hombre, ¿no?, y no solamente su bienestar material, y por eso el humanismo debemos plantearlo como algo complementario a esos desarrollos científicos y tecnológicos tan poderosos en nuestra universidad, y de alguna manera tanto el equipo actual como, por supuesto, los equipos anteriores siempre han visto como algo importantísimo ese potenciar el ámbito cultural en nuestra universidad como complemento para la formación de sus alumnos y futuros profesionales. Y termino con agradecimientos. Agradecimientos, en primer lugar, a las empresas que nos han honrado y que están aquí presentes con su colaboración publicitaria, desde Rod Square a SICA, Sociedad Anónima, a FIDA, la Fundación para la Investigación del Desarrollo Ambiental, National Instruments o el Ayuntamiento de Madrid, que con su colaboración han contribuido notablemente a hacernos más fácil y llevadero el camino. También quiero agradecer al Consejo Editorial aquí presente, porque de alguna manera entre unos y otros hemos conseguido quizá el reto de que en pocos meses sacar esta nueva etapa, una nueva etapa de una revista en algo que se presentaba, y recordaréis algunos comentarios que todos hicimos, de algo difícil, como un reto complicado. Qué decir del equipo de diseño de la universidad, que demuestra una vez más su profesionalidad, ¿no? Y quiero hacer una especial referencia a Sergio, a Javier, a Marcelo, a Ernesto, que hoy no nos ha podido acompañar porque estaba un poquito enfermo. Y el Consejo de Redacción, Jesús, Ángel, Luisa, Javier, Pilar. Y finalmente, gracias a ti, Rector, por haber confiado en todos nosotros y haber hecho posible que hoy podamos estar aquí presentando este primer número de esta nueva etapa de la revista. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo, por la presentación, y tiene la palabra ahora Alfonso Beltrán, subdirector general de coordinación del Plan Nacional de I+D+I del Ministerio de Educación y Ciencia. Muchas gracias. Bueno, lo primero que sí creo que es obligado decir es que es, no solo para el Ministerio, sino para mí en particular, un verdadero placer el poder participar en cualquier acto que tenga que ver con lo que es la divulgación o el acercamiento, ¿no?, del conocimiento y de la ciencia y tecnología en su conjunto a la sociedad. En este caso, es todavía, quiero felicitar y sobre todo agradecer al rector y a todo su equipo el que nos hayan invitado a estar aquí, porque la Universidad Politécnica de Madrid aúna una serie de cosas que son importantísimas, ¿no?, a la hora de esta tarea de divulgar o de acercar, ¿no?, la ciencia y la tecnología a la sociedad. Por una parte son generadores de conocimiento, y ejemplos muy claros hay incluso aquí en esta sala. Por otra parte, también es una institución que promociona, ¿no?, todo lo que es esta faceta no solo de la ciencia en sí, sino de hacerla comprender, ¿no?, a sus alumnos, y también son transmisores. El ejemplo más claro lo tenemos en esta revista, que al fin y al cabo es un medio, ¿no?, de comunicación de todos los aspectos que nos interesan. Nos ha contado el secretario general un poco cuál es la línea editorial o cuáles son las intenciones a la hora, sobre todo, de transmitir y de dar a conocer
pues todas las actuaciones que existen en I+D+I, y si vienen de la mano del vicerrector de investigación, pues estoy seguro que algo de conocimiento tendrá de todo este tema. Entonces, nosotros desde el Ministerio apoyamos y desde luego creemos en este tipo de actuaciones, y de hecho, pues dentro del Plan Nacional de I+D+I que comenzó este año hasta el 2007, pues existe un programa nacional horizontal, es decir, una actuación priorizada en la que precisamente se pretenden este tipo de cosas, ¿no? Pues por una parte, pues crear mecanismos, crear estructuras, hay que crear medios, ¿no? Para poder, por una parte, generar una información de calidad para que luego pueda ser difundida y transmitida, ¿no? a la sociedad. Para eso, lógicamente, pues necesitamos la participación de los, como decíamos antes, de los agentes que generan conocimiento, como pues la universidad, los otros centros públicos de investigación, como los OPIs y demás. También necesitamos la participación, y por eso imagino que está en esta mesa también representado pues lo que son los divulgadores, ¿no? Fundamentalmente los periodistas científicos y demás. Y un poco, pues lógicamente, el compromiso en general de todos, ¿no? En la última encuesta de percepción pública sobre la ciencia y la tecnología, que hace poco se presentó por parte del Ministerio, pues se pudo constatar una serie de cosas que, bueno, que están muy claras, ¿no? Existe un interés muy claro por la sociedad en conocer este tipo de avances, ¿no? y de bueno, todo lo que tiene que ver con su bienestar y con su calidad de vida. Pero también en esta encuesta se pudo comprobar que la sociedad, es decir, está poco informada o conoce poco, ¿no? de estos avances y de un poco del mundo relacionado con la ciencia y la tecnología. De hecho, una de las cuestiones que quedaron muy claras también en esta encuesta es que los científicos y los médicos pues son las profesiones, ¿no? que la sociedad, por así decirlo, valora de una forma más clara, ¿no? No tanto el nivel que ellos consideran que tienen de educación con respecto a estos conceptos, es decir, que consideran que en su educación, no solo en su educación secundaria o primaria, sino también en su educación posterior, de posgrado y demás, pues consideran que no han sido bien formados en general, pero sí que tienen un interés, como decía, muy claro por estas cosas. También es importante tener conciencia de que la sociedad aparentemente pues cada vez está más preocupada de estos asuntos y también de la financiación, ¿no? de estos asuntos, es decir, que cada vez son más conscientes de lo importante que es pues colocar recursos, invertir en esta materia, ¿no? en ciencia y tecnología. Entonces, nosotros, lógicamente, tenemos, todos los que tenemos que ver con de una forma u otra, con la generación de conocimiento o con la divulgación del mismo, pues tenemos que devolver este interés a la sociedad, entre otras cosas porque, como bien saben, pues parte de del dinero, ¿no? que se invierte, pues obviamente viene a través de lo que la sociedad, a través de sus impuestos, colocan ahí, con lo cual pues es muy importante que ellos sepan en qué se invierten, ¿no? sus recursos. Yo tampoco quería hacer muy extensivo esta presentación, sobre todo porque quisiera también que un profesional de divulgación luego nos hablara más directamente sobre estos asuntos, pero sí poner no solo al servicio, que ya lo está, ¿no? Este programa que comentaba dentro del Plan Nacional de fomento de la cultura científica y tecnológica, pero sí decir que en adelante, es decir, en el año que tenemos por delante, o sea, el año 2005, pues estas actuaciones van a estar priorizadas, no solo porque lo estén de una forma, digamos, conceptual, sino también de una forma, como suelen priorizarse las actuaciones, que es la forma real, de una forma presupuestaria, ¿no? O sea, podremos contar con un poco más de fuerza en este aspecto, porque si bien todos estamos seguros y todos estamos convencidos de la importancia de esto de la divulgación y de acercar la ciencia a la sociedad, pues no siempre los recursos que quedan para este tipo de actuaciones son los que desearíamos, que si en general no lo son para la ciencia y tecnología, en este campo, pues como bien saben, quizás son incluso un poco residuales, ¿no? respecto a lo que es la propia financiación de actuaciones que generen ciencia y tecnología. Entonces, pues con esa esperanza y con por lo menos este mensaje de que sí que parece que podemos contar con recursos que, si bien, como digo, nunca son suficientes, pero sí por lo menos significativos, pues poner también al servicio de todos pues estos programas, ¿no? que existen dentro del Plan Nacional y que actualmente los gestiona el Ministerio de Educación y Ciencia. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alfonso Beltrán. Y tiene la palabra Santiago Graíño, que es vicepresidente de la Asociación Española de Periodismo Científico y especialista, como es natural, en las cuestiones que nos ocupan. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada yo quería expresar mi satisfacción y mi agradecimiento por poder dirigiros la palabra, entre otras cosas porque creo que nunca lo había hecho como periodista a un público en el cual me imagino que habrá muchos ingenieros, y yo soy ingeniero de minas. Incluso fui fugazmente, casi ectoplásmicamente diría, profesor durante un corto periodo en la Escuela de Caminos de Madrid. Luego los derroteros me llevaron por otras partes, me dediqué al periodismo científico y tecnológico, y bueno, y aquí estoy dispuesto a soltaros un pequeño rollo que espero que os guste. Primero que nada quiero felicitar a la Universidad Politécnica de Madrid y a las personas que han puesto en marcha esta revista. Estamos muy necesitados en España de iniciativas como esta, muy necesitados. Luego me extenderé muy brevemente sobre por qué la divulgación científica y tecnológica está muy lejos de ser un problema banal o un problema, digamos, de tipo cultural importante en un ámbito muy genérico y global como puede ser la cultura artística u otras cosas muy respetables. Y donde generalmente se suele, hasta hace muy poco y todavía en muchos sitios, incluir este tema de la divulgación científica que, bueno, yo y cada vez más gente pensamos que tiene una relevancia de tipo político y de tipo económico fundamental. Quiero decir que la revista es una excelente revista. Yo la he estado mirando y, bueno, desde la óptica de un viejo periodista, la veo muy bien, la veo muy equilibrada, veo que tiene una distribución de los géneros periodísticos y de la temática excelente, con artículos de divulgación, con información sobre la vida universitaria, con reportajes de interés humano, cosa importante porque la gente que lee los medios de comunicación luego no se examina de ellos. Es uno de los problemas que a veces los que no son periodistas pierden de vista, más aún si son docentes, cuando escriben, y que es que el lector hay que seducirlo y mantenerlo leyendo, que no es un alumno que lee unos apuntes, sino que un señor que cuando se aburre da vuelta a la página y pasa otra cosa. Hay un magnífico artículo de I+D, escrito por una de las personas que con mayor propiedad y conocimiento pueden hablar de I+D en España, que es Gonzalo León. Digo esto utilizando un poco ese horroroso dicho de mejorando lo presente, que a mí siempre me pareció como muy ofensivo, pero bueno, conozco a Gonzalo, sé su nivel y por eso lo destaco, no tengo capacidad como para hablar otros textos en cuanto al autor, las cosas como son, pero indudablemente es todo un puntazo, como diríamos en prensa, el llevar un artículo de Gonzalo León en cuanto a los temas de I+D. Y hay algo que me ha parecido muy interesante, y es que hay una apuesta por la historia de la tecnología y por la historia de la ciencia, con un artículo sobre el Museo de Teleco y una columna hablando de un libro antiguo sobre agricultura. Me parece que el poner en valor estas cosas es fundamental. Tenemos un inmenso patrimonio en toda España, muy desaprovechado y muy desconocido en cuanto a historia de la tecnología y en cuanto a historia de la ciencia. Yo quisiera deciros, aparte de felicitaros, como ya he dicho, y de explicar por qué os felicito, que no es simplemente un mero asunto protocolario, decir que la divulgación de la ciencia y la comunicación de la ciencia y la técnica son muy importantes. Y yo creo que son muy importantes por dos motivos. El primer motivo es un problema de carácter político de primer orden, y es el problema del déficit democrático. Es decir, vivimos en un mundo donde la ciencia y la tecnología tienen una importancia inmensa y hay que estar, es decir, los políticos, los dirigentes de cualquier sociedad y a niveles menores este problema también, digamos, de menor ámbito también se da, pero en el más alto nivel, es decir, en el Congreso, en el Gobierno, se tienen que estar tomando permanentemente decisiones muy importantes para el presente y probablemente todavía más importantes para el futuro, relacionadas con el mundo de la ciencia y la tecnología. Y normalmente están siendo tomadas por personas que tienen escasos conocimientos al respecto y que son refrendadas por un electorado que a su vez tiene, no escasos, sino que escasísimos conocimientos al respecto. Y esto es grave. Es decir,
se está decidiendo sobre medio ambiente, se está decidiendo sobre células madres, se está decidiendo sobre un montón de cosas con un desconocimiento, muchas veces por parte de quienes deciden, no digo los técnicos que asesoran, sino que por las personas que tienen que tomar las decisiones, y lo que es muchísimo más grave, esas personas y sus políticas son refrendadas o no refrendadas electoralmente por un electorado que no tiene, generalmente ni la más remota idea de esos temas, cuando no tiene algo peor que no tener una remota idea, tiene una aproximación mágica a ellos. Esto tiene una difícil solución. Probablemente a medio plazo la solución está en el sistema educativo, pero eso significa hacer reformas, que esas reformas se acierten, porque se hacen a veces reformas con muy buena voluntad y luego no funcionan, y en todo caso la solución se tiene 20 años después. A corto plazo, probablemente la única manera de paliar este problema, que es un problema grave, es haciendo una apuesta fuerte por la divulgación y por el conocimiento de la ciencia y la tecnología. No se trata de conseguir de que el señor de la calle sepa resolver ecuaciones diferenciales, evidentemente, ni se trata de que tenga un conocimiento detallado de la biología, pero sí conseguir una familiaridad, un acercamiento, una relación de mayor proximidad con la ciencia y con la tecnología que permita a la gente relacionarse mejor con ellas y entender por lo menos los conceptos más fundamentales. Ese es a mi juicio un problema muy importante que tenemos actualmente y que debiera ser tomado, digamos, encarado con mayor seriedad y con mayor dedicación por parte de la sociedad en su conjunto. Lamentablemente no hay mucha conciencia de ello. Pero el tema es grave, es decir, probablemente un licenciado universitario de hoy conoce de la cultura universal menos que un campesino analfabeto a principios del siglo XX. Es muy probable, dado, digamos, el proceso exponencial de generación de conocimiento, que un analfabeto de principios de siglo manejara y tuviese una idea, no mágica, sino que mínimamente racional, de un mayor porcentaje de la cultura existente en su momento que la que tenga un licenciado universitario hoy en día. El proceso es bastante complicado y deberíamos, yo creo, de hacerle más caso. Y iniciativas como esta van en ese sentido, es decir, son granos de arena que contribuyen a mejorar esa situación. El segundo problema es un problema económico. Es decir, no os voy a aburrir contándoos el discutido, por otra parte, pero muy didáctico, la famosa historia de los tres modelos. Es decir, el modelo europeo, el modelo japonés y el modelo norteamericano. Es decir, países que de alguna manera consiguieron hacer un desarrollo económico-tecnológico fuerte a partir de poca investigación, países que consiguieron hacerlo a partir de una investigación equilibrada y países o zonas geográficas, como es el caso de Europa, que se caracterizan por tener mucha investigación y poca capacidad para aprovechar económicamente esa investigación. Se ha discutido mucho acerca del motivo. Yo personalmente pienso que, de nuevo, ahí hay un problema en el cual incide seriamente el tema de la divulgación. El empresario es un señor, como primera medida, que ocupa, digamos, es como un segmento horizontal de la sociedad. Hay empresarios desde semianalfabetos hasta doctores. Y su cultura es la cultura, por lo tanto, digamos, es como una muestra de la sociedad. Ese segmento tiene una cultura que es la cultura social. Lo que significa que en la sociedad española básicamente es analfabeto en todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, porque nuestra cultura social a ese respecto es muy pobre. Entonces es normal que un empresario que trabaja con las cosas de comer, con las cosas serias, a la hora de arriesgar, si nos estamos siempre preguntando qué pasa, por qué la empresa española no apuesta por el I+D, sobre todo la pequeña y mediana empresa, no la gran empresa. Bueno, pues porque es muy difícil que uno apueste por algo que desconoce. Es decir, cuando... Dios bendito. Os pido humildemente disculpas. Es muy difícil que uno apueste por algo que desconoce, por algo con lo cual se relaciona mágicamente. Lo hace solamente cuando no queda más remedio. Entonces, bueno, pues utilizará aquellas palancas, aquellas herramientas con las cuales está familiarizado. Y nuestros empresarios no están familiarizados con la ciencia y la tecnología porque no lo está familiarizada la sociedad. Entonces, es fundamental, es decir, el incremento del conocimiento, de la familiaridad con la ciencia y con la tecnología por parte de la sociedad en su conjunto será una herramienta muy importante a la hora de conseguir que nuestros empresarios utilicen el I+D como un mecanismo
productivo y como un mecanismo competitivo. Probablemente mientras no hagamos esto, lo hará solamente la gran empresa y una minoría. Y seguiremos como estamos, es decir, que si vemos las estadísticas nos damos cuenta que el nivel de participación de la empresa en los volúmenes de I+D en España pues viene siendo prácticamente el 50% desde que existe algo parecido a ciencia y tecnología en España. Es decir, cuando aquí no había casi nada era el 50% y hoy en día que ya empieza a haber bastante pues sigue siendo el 50% y de ahí no se sale. Pues probablemente porque el empresariado no va a invertir, no se va a meter en ello hasta que se trate de algo con lo que tiene familiaridad y probablemente no tendrá familiaridad hasta que no se resuelva el problema o por el sistema educativo, como en el caso del problema anterior, cosa que son muchos años, o se haga un esfuerzo verdaderamente serio en incrementar la divulgación, la comunicación, el periodismo científico, haya muchas revistas como estas, en muchos medios, a muchos niveles, y consigamos que la sociedad española empiece a ser una sociedad que tenga familiaridad con la ciencia y la tecnología. Lo necesitamos y lo necesitamos urgentemente. Por eso pienso que la iniciativa vuestra de hacer esta revista es verdaderamente algo muy interesante y muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a Santiago Graíño por sus palabras. Y me van a permitir una última intervención antes de clausurar este acto de presentación de la revista. Las universidades, en los últimos tiempos, nos estamos convirtiendo en organizaciones cada vez más complejas. Y complejas en ocasiones por el propio tamaño. Esta universidad, la Politécnica de Madrid, es una organización que reúne, como muchos de ustedes saben, pues unos 50.000 estudiantes entre grado, posgrado, doctorado, y trabajamos o desarrollamos nuestra actividad aquí cada día pues en torno a las 5.300 personas, de manera que constituimos una comunidad que por su propio tamaño resulta compleja. Pero ya no solo por el tamaño, sino que la propia actividad del sistema universitario, de las universidades españolas, de esta en particular, se ha ido haciendo más compleja y se han ido añadiendo a las tradicionales actividades de formación de los profesionales, los graduados, la formación de los estudiantes, las actividades de investigación, desarrollo e innovación en la que estamos inmersos también de manera muy activa, pero no solamente estas que podrían ser las fundamentales, sino que tenemos una vida cultural, contribuimos a fomentar la cultura de los emprendedores, tenemos viveros de empresas, programas de formación en esta línea, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que cuando queremos contemplar el conjunto de actividades, pues uno de los elementos fundamentales es que resulta complicado y difícil resumir. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y qué hacéis en la universidad? Desde alguien que se acerca de una manera un tanto alejada, me resulta difícil dar en pocas pinceladas justamente ese aspecto muy polifacético de que tenemos en la Universidad Española y en particular en esta universidad como caso, quizá en cuanto a su tamaño de las grandes y en cuanto a su complejidad y a la cantidad de actividades diversas que se desarrollan, también seguramente de las más activas. Y es por ello que al hilo de esa reflexión, en general nos damos cuenta de que tenemos una necesidad y una obligación. Una necesidad interna como organización de facilitar, de dar a conocer lo que somos y lo que hacemos. Muchos de los que estamos desarrollando nuestra actividad, y también le pasa en ocasiones al rector, aunque confío que le pase poco, pues tenemos la necesidad de conocer la propia dinámica de una organización compleja, como les decía, y del conjunto de actividades que desarrollamos. Y tenemos la necesidad entre todos justamente de transmitir esa actividad intensa, esa actividad rica, esa actividad compleja que desarrollamos en el conjunto de la organización. Y este hecho ya no solo se circunscribe a nuestra propia vida, sino que también, como se ha dicho aquí antes, en tanto que institución pública y financiada en buena parte con los recursos de todos los ciudadanos, tenemos también la obligación de transmitir esa actividad, de dar sentido a los recursos que se ponen a nuestra disposición para el desarrollo de las funciones que tenemos asignadas. Y por ello, pues la presencia de un vehículo que canalice o que facilite esta
esta información, la difusión de la actividad que desarrollamos se convierte en un elemento imprescindible. Ya sé que hay muchas formas de hacer esta divulgación y hoy por hoy pues la aparición de Internet, las páginas web, el correo electrónico, etcétera, nos ha dado unos instrumentos que hace unos pocos años pues resultaban impensables y que dificultaban mucho más esa actividad, pero la presencia o la utilización de una revista como canal de difusión de nuestra propia actividad en el interior de la propia organización y hacia el exterior de la propia organización, como les digo, es una necesidad para el propio funcionamiento y para el propio enriquecimiento de la misma, pero también es una obligación, puesto que sin ninguna duda tenemos la misma obligación de transmitir al conjunto de la sociedad y contribuir, entre otras cosas, ser un elemento de divulgación de la actividad científica y tecnológica, puesto que de ello depende en buena medida también el desarrollo de nuestra propia sociedad en general. Y por eso, al servicio de estos objetivos, la nueva etapa de la revista UPM ha sido una revista que ha venido realizando estas funciones en su época anterior, pero hemos pensado que valía la pena repensar la manera de utilizar la revista como vehículo de comunicación de la propia actividad y en ese sentido lanzamos hoy, y yo lo hago con mucha ilusión, este nuevo número de esta nueva etapa, que se caracteriza o que pretende, entre otras muchas cosas, ser justamente un vehículo de información, interna y externa, como les decía antes, y por ello pues se ha creado un consejo editorial en el que pretendemos que todos nuestros centros, nuestros 20 escuelas y facultades, tengan una presencia activa y justamente sean capaces de volcar a través de la persona del consejo editorial la propia actividad que hay en cada uno de nuestros centros. Por otra parte, contamos con un grupo de profesionales del periodismo desde el Consejo de Redacción que también nos ha permitido abordar el diseño de esta nueva etapa desde una perspectiva profesional. Hemos pretendido hacer un trabajo profesional que valga ese objetivo realizado por profesionales y con el planteamiento o la aportación de todos nuestros centros, de todos los centros de la Universidad Politécnica. Y afortunadamente, en otro orden de cosas, en la casa contamos con un excelente departamento de diseño gráfico que ha puesto al servicio toda su creatividad. Y el resultado es el que ustedes están viendo ahí. Yo personalmente estoy muy satisfecho del resultado. Creo que ha sido un resultado también muy profesional desde esa perspectiva, desde el diseño de la maqueta, de la concepción gráfica de todo el conjunto de la revista, y por ello pues con esa vocación nace la revista. Y por tanto yo quisiera felicitar a todas esas personas, quisiera felicitar al secretario general, quisiera felicitar al director del gabinete, al consejo editorial, muchos de cuyos integrantes se encuentran hoy aquí, al consejo de redacción, al departamento de diseño gráfico, a todos ellos porque su trabajo ha sido un trabajo intenso. Yo con franqueza, cuando hace 6 meses, en el mes de junio, con el verano por delante, abordábamos este proyecto, esta idea, que entonces no era más que una idea, pues dudaba de que fuera posible en tan corto periodo de tiempo hacerlo realidad. Sin embargo, hoy está aquí, hoy está ese primer número hecho una realidad. Hemos hecho una tirada, si no me equivoco, 5.000 ejemplares, que servirán para justamente que este instrumento sirva para proyectar la vida de nuestra Universidad Politécnica de Madrid, con la pretensión de convertirse también en un vehículo, en un foro donde sea posible verter opiniones, ideas, trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. A todos los que habéis participado de una manera más directa, yo quisiera daros las gracias y felicitaros por el trabajo desarrollado. Y también, como no, quisiera agradecer a las personas que hoy gentilmente han aceptado nuestra invitación de venir a este acto. Al subdirector general de coordinación del Plan Nacional, nos ha hablado justamente de la importancia que tiene la divulgación científica y la importancia que le concede el plan desde el punto de vista presupuestario, y por ello pues su presencia hoy aquí supone un respaldo a este tipo de actividades y al trabajo, a la vocación que tenemos de contribuir, aunque sea modestamente, a la divulgación de la actividad científica y tecnológica en el ámbito, en el seno, desde esta universidad. Como no, yo a Santiago Graíño, por sus palabras, creo que ha hecho una buena descripción de la realidad y de la importancia que tiene justamente la divulgación y el conocimiento en términos generales de nuestra sociedad de lo que es la actividad científica. En ello nos estamos jugando muchas cosas y él lo ha reseñado, yo creo que con
con claridad, como se supone a un especialista que es en todos estos temas, y le quiero agradecer sus palabras de felicitación en cuanto a lo que supone esta revista, en la que yo les digo que personalmente pues estoy satisfecho del trabajo realizado y confío que en el futuro pues se convierta en un vehículo fundamental para esos objetivos a los que me refería anteriormente. Como no, mi agradecimiento a las instituciones y a las empresas que han contribuido con su presencia en la revista, con la publicidad. Es un elemento básico. Creemos que es una relación de mutuo acuerdo en el que unos y otros intentamos justamente obtener beneficio del trabajo conjunto. Ofrecemos a las empresas, a las instituciones, este vehículo para que den a conocer también su propia actividad, y por nuestra parte estamos encantados de estar cercanos a esa realidad a través de la participación de las empresas y las instituciones. Afortunadamente tenemos detrás todavía a unas cuantas organizaciones, empresas que han manifestado su interés de estar ahí delante, y confiemos que en los próximos números ese acercamiento por parte de las instituciones públicas y privadas pues se convierta en una realidad. Y a todos ustedes, como no, darles las gracias por su presencia hoy aquí, por acompañarnos en este acto, y me quisiera referir de manera expresa, aludiendo a la propia portada de la revista, a Pedro Duque, que nos acompaña aquí en primera línea, al que le agradezco de manera muy expresa que esté con nosotros. Como pueden ver en la pantalla, Pedro Duque en la órbita de la Politécnica. Yo creo que con su contribución, puesto que va a estar con nosotros algún tiempo, un tiempo largo, ya tuve ocasión en este mismo acto de presentar y él presentar su propia actividad, pero estoy seguro de que con su contribución, con la contribución de muchos de ustedes y desde luego a través de la revista, intentaremos poner en este caso a la Politécnica en órbita. Ese es el objetivo, a ese propósito, con ese propósito trabajamos y con ese propósito nace esta revista hoy. A todos, gracias de verdad por su presencia y deseo lo mejor, confío en que va a ser así para la etapa de la revista que hoy damos formalmente su inicio, y que espero que en los próximos meses y años pues sea una realidad cuyos objetivos y cuyos elementos fundamentales, cuyos pilares hemos puesto durante el día de hoy. Insistir en darles las gracias por su presencia y nada más. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muy bien, pues ahora está previsto tomar una copa de vino. Si desean acompañarnos, estaremos encantados de que lo hagan.